de la interpelación tiene la palabra el señor González Medina. Gracias, presidente. Rogaría, presidente, que introdujera en los plenos un nuevo capítulo que son las preguntas de la oposición a la oposición. Yo sé que Izquierda Unida ya se está mentalizando de que en poquito tiempo va a querer dirigir sus preguntas a esta bancada, pero esperen a que se produzcan las elecciones, porque empieza a ser un espectáculo cuanto menos llamativo que las preguntas que ustedes se supone debieran hacer a los consejeros de Gobierno o al propio presidente cuando les corresponde, las dirijan a la bancada que aún todavía es oposición. Intenten, aunque sea, formulándola y mirando, aunque fuera, a la consejera de turno. Hombre, que yo sé que ya lo están asumiendo y es importante asumir la realidad, pero esperen a que se produzcan las elecciones para cumplir, aunque sea, los trámites mínimos y necesarios. Y ahora yo voy a interpelar al consejero de Educación actual en relación a un tema vital y fundamental en la comunidad educativa, que es la necesidad de un pacto educativo. Si seguramente pusiéramos encima de la mesa temas que despiertan unanimidad social en cuanto a exigencias, en cuanto a necesidades, estoy seguro que todas las fuerzas políticas coincidiríamos que uno de ellos es, valga la redundancia, la necesidad de aprobar un pacto educativo que dé estabilidad a futuro, a medio y largo plazo, a nuestro sistema educativo y que deje de estar sujeto a los vaivenes de los cambios de gobierno, de los cambios de ministros y de los cambios de los consejeros de educación correspondientes en cada comunidad autónoma. Como esta es una demanda social repetida e insistente dentro de la comunidad educativa, el Gobierno que lidera Mariano Rajoy, el Gobierno de la Nación, decidió incluir en su agenda política la necesidad de la aprobación de este pacto educativo como uno de los pilares fundamentales de esta legislatura. Con ese fin, algo que anunció, por cierto, en su discurso de investidura. Con ese fin se creó una subcomisión en el Congreso de los Diputados en el que participaron la inmensa mayoría de las fuerzas políticas con representación en dicha institución y se realizó una labor transcurrida a lo largo de 16 meses con con 84 comparecientes concretamente, una amplia representación de la comunidad educativa a petición, todos ellos, de las distintas fuerzas políticas. También en el Senado comparecieron los distintos consejeros de Educación, entre ellos nuestro consejero de Educación, el señor Genaro Alonso, para también dar su aportación, su opinión sobre la necesidad del pacto educativo y las líneas generales sobre las que debiera trabajarse en el mismo. Y al término de dichas comparecencias se fijaron 15 puntos, 15 ejes sobre los que sustentar dicha negociación, que abarcaba los 15 ejes fundamentales del sistema educativo. Todo será ampliable y mejorable, pero contaban con el unánime consenso de las distintas fuerzas políticas y sus representantes en dicha subcomisión. Y cuando ya se estaban empezando a abordar esos puntos, entre los que, por cierto, existía un alto grado de coincidencia, matices aparte, por ello es un pacto, un alto grado de coincidencia, el Partido Socialista decidió irse del pacto educativo. Fue una decisión que tomó unilateralmente, yo creo que la tomó unilateralmente hasta el señor Pedro Sánchez, porque viendo las reacciones de algunos consejeros de Educación en días posteriores, se ve que no contó con el consenso de su partido, pero al final lo que buscaba irse de aquel pacto educativo no era la mejora del sistema educativo, sino la tan traída, pesada e insistente guerra de la izquierda. Se fue porque buscó la legitimación en una plataforma muy independiente y muy despolitizada que dice defender a la escuela pública para adelantarse a Podemos y que Podemos tuviera que irse del pacto educativo 48 horas después. Esto es lo que quiere, ama y respeta el Partido Socialista al sistema educativo. Antepone sus guerras por la hegemonía de la izquierda tan cansinas y pesadas, no solo en Asturias, a los intereses de la comunidad educativa. Pero claro, como esto no se podía decir abiertamente, había que buscar una excusa. Había que buscar una excusa y la excusa, como no, en la izquierda tuvo que ir hacia la financiación. Lo que pasa es que no se la curró muy bien el señor Pedro Sánchez, porque tenía tantas debilidades su argumento que se coge por cualquier sitio. Él decía que la financiación era insuficiente. Bueno, parece un poco osado. La financiación que se proponía como primer punto negociador de un aumento de 5.000 millones de euros llevaría a España a su récord histórico en financiación del sistema educativo. Récord histórico, superior al que hasta entonces ostenta el año 2009. En segundo lugar, vincular la financiación al PIB hace que los demás hagamos un ejercicio muy lógico y muy simple, que es ver la financiación, por ejemplo, en Asturias, vinculada al PIB, a ver si llega al 5%, 3,5%. Entramos ya en las incongruencias. Miremos a Andalucía, miremos a Extremadura,
no llega ni una al 4%. Entramos en las incongruencias. Además, el PIB, yo no soy economista, pero creo, igual estoy equivocado, puede bajar. Si baja, entonces bajamos también la inversión en educación. Es una medida o es una excusa buscada para justificar la huida del pacto educativo, vinculándola a la financiación cuando no tenía ni tan siquiera un pase. Pero bueno, a lo largo de este mes hubo consejeros de educación socialistas que si tuvieron la osadía o la honradez de decir públicamente o de pedir públicamente que se volviera al pacto educativo. De usted no supimos nada a lo largo del último mes y 24 horas antes de la interpelación, lo cual es fenómeno, usted ya dice que sí, había que volver al pacto educativo y está bien y lo suscribo, al igual que suscribí su intervención en el Senado cuando le tocó comparecer en relación al pacto educativo y cuando dijo que todos aquellos políticos que no favorecieran el pacto educativo deberían irse a su casa. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que los políticos que no favorezcan a la construcción de este pacto educativo deberían irse a su casa. Yo estoy de acuerdo con eso. Incluso le pediría o le preguntaría si lo mantiene. Que fíjese que a lo mejor hasta lo mantiene, pero no lo podrá decir públicamente. ¿Deberían irse a su casa el señor Pedro Sánchez por romper el pacto educativo? ¿Debería irse a su casa la portavoz socialista en materia educativa en el Congreso de los Diputados, que anunció un otoño calentito, justo antes de justificar la posible ruptura del pacto educativo? Deberían irse a su casa. De Podemos ya no lo pregunto porque están haciendo lo que se espera de ellos. Pero del Partido Socialista deberían irse a su casa. Y además, fíjese, irse del pacto educativo y abandonar la negociación del pacto educativo, además de ser la enésima decepción a la comunidad educativa, también supone que no se hayan abordado temas fundamentales y claves para la mejora del sistema educativo. Se recogían las necesidades de los profesores, innovación educativa, por qué no hablar del ciclo de 0 a 3 años, hablar de la red de centros, si es suficiente o no, bueno, una serie de ejes que estaban recogidos. Pero uno de los principales problemas que tiene el sistema educativo español, y así lo recogen todos los informes, concretamente el último informe PISA del año 2015, es la desigualdad entre norte y sur, esas dos velocidades que, bueno, habría que buscar razones históricas y de muchas décadas para explicarlas, que demuestran la diferencia en la calidad del sistema educativo y en los resultados académicos entre las regiones como pueda ser Andalucía o, por ejemplo, Galicia, las regiones del norte y las regiones del sur. Y esa diferencia ha de buscar soluciones rápidas y concretas para que se intenten paliar. Por cierto, la propuesta de financiación del señor Pedro Sánchez no ayudaría a paliar esas diferencias, más bien al contrario. Y además, si el señor Pedro Sánchez hubiera tenido a bien leerse el informe PISA, cosa que dudo bastante, verá cómo la financiación no va pareja al éxito académico. Puede ser un eje que ayuda, pero no va pareja y, si no, véase la inversión de cada comunidad autónoma y los resultados en el informe PISA, donde Asturias, por cierto, es la segunda peor y la segunda que más empeora de España. Pero, al final, una medida concreta que podría igualar a las regiones sería la EBAU única, conocida por todos como la selectividad. Podría ser una medida que igualara y que ayudara a superar esas diferencias, porque resulta cuanto menos extraño dos cuestiones muy concretas, y con esto finalizo, señor presidente. En primer lugar, ¿por qué las comunidades autónomas que peor resultados sacan en los informes educativos son las que mejores resultados sacan en la EBAU? Eso es curioso. Eso es cuanto menos curioso y eso perjudica a Asturias. Y, en segundo lugar, ¿por qué? Si existe un distrito universitario único con libertad de elección de centro, bienvenido sea, no hay una prueba única para acceder a ese distrito único. No es muy lógico que si un alumno de Canarias o un alumno de Extremadura quiere venir a Asturias, que bienvenido sea, no tenga la misma prueba de acceso a la universidad que un alumno que vive en Gijón. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido esa diferenciación. Por eso, diversos consejeros de educación, como por ejemplo su homólogo en Castilla y León, han defendido con claridad y con rotundidad la necesidad de igualar la EBAU, o sea, de que haya la misma EBAU en todo el territorio para que el acceso a la universidad sea en igualdad de condiciones. Señoría, pues esta, vaya concluyendo. Sí, termino, señor presidente. Pues esta es una de esas cuestiones, como el ciclo 0 a 3, como la libertad educativa que se está vulnerando en algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, donde gobiernan con ese enorme y brillante consejero de Compromís. Se debería estar buscando soluciones concretas para superar esas desigualdades entre territorios. Pero de nada de eso se va a hablar,
porque el secretario general de su partido, más que les pese, el señor Pedro Sánchez, ha decidido marcharse del pacto educativo por una guerra cansina y aburrida con las izquierdas. Y usted, como consejero de Educación, debería decir con claridad, en primer lugar, la necesidad de volver a ese pacto educativo y sobre qué ejes debiéramos debatir sobre él y qué soluciones entiende usted que hay que aportar a las desigualdades territoriales que existen en España en materia educativa, que una de ellas debiera ser una EBAU única. Gracias. Sí, gracias, presidente. Le escuchaba con suma atención, consejero, lo que pasa que cada argumento que daba y cada dato que daba tenía su trampa, y le explico. Usted dice, la actitud de los consejeros de Educación del Partido Socialista, como usted, ha sido leal hacia el pacto. Es verdad. Eso es cierto, y se lo reconocí anteriormente. Y además le reconocimos públicamente su intervención en el Senado, al igual de otros compañeros de su partido, cuando así lo hicieron. No hay problema en ello. Lo que pasa que esto de decir en un sitio una cosa y otros compañeros decir otra, a ver cómo se come. Es decir, que los consejeros de Educación digan pacto sí o sí, pero el secretario general de su partido diga pacto no o no, y que parte del no entiende, pues claro, esto va a tener una difícil comprensión, porque usted ha hecho mención a la oferta que ha hecho el ministro de Educación este fin de semana en Sevilla, y que allí hicimos una reunión que mantuvimos dentro de la parte educativa, y es que el señor Pedro Sánchez acaba de decir que no, que tampoco, que ahora ya que el 5% del PIB, que tampoco vale. Entonces, claro, la actitud leal de los consejeros de Educación de este país, bien sean del Partido Popular, del Partido Socialista o de la fuerza regionalista o nacionalista de turno, o depende, se cae por su propio peso si el secretario general de su partido decide romper el pacto educativo sí o sí por intereses partidistas, políticos y cansinos. Se cae. Si usted dice que es insuficiente la financiación, lo primero que debería decirle es que el lugar correspondiente, por cierto, para hablar sobre esa financiación, y también se habló en la reunión que ustedes mantuvieron, es la mesa de financiación autonómica. Porque si el 90% del gasto educativo corresponde a las comunidades autónomas y a las consejerías porque las competencias están transferidas, lo lógico no será hinchar el gasto o la inversión, si usted prefiere, en el Ministerio, que es carente de competencias porque solo supone el 5% de la inversión, y será más apropiado y más lógico y más razonable para las comunidades autónomas y para los consejeros de Educación y las consejerías de Educación que esa inversión se negocie en la mesa de financiación autonómica, porque será muchísimo más lógico, vincúlese al PIB o a lo que se estime oportuno. Por lo tanto, cuando usted dice que ve poca vocación de pacto en el Gobierno de Mariano Rajoy y poca vocación de pacto en el Partido Popular, pues no es verdad. Y si no, le invito a un histórico de la legislatura. Le invito a los diversos pactos aprobados por este Gobierno. Lo que sí es verdad es que, aunque ustedes también tengan esa vocación y aunque pudiera haber una parte del Partido Socialista que tuviera esa vocación, su dirección no quiere pacto. Su dirección quiere reventar todos los pactos. Y por mucho que un buen consejero de cualquier comunidad autónoma quiera reconstruir ese pacto, su secretario general no les va a dejar. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los consejeros de Educación socialistas, como ya han hecho los populares, es invitar con determinación y realismo a la construcción de un pacto educativo, porque además, y si miramos las actas de las comparecencias, podremos observar que en la inmensa mayoría de los apartados y en la inmensa mayoría de los ejes que se trataron en esa mesa y en esas comparecencias y en esa subcomisión estábamos de acuerdo. Por lo tanto, cuando dos personas están de acuerdo en la inmensa mayoría de las cosas, salvo los matices propios y lógicos, si se rompe el pacto por una decisión unilateral de un secretario general irresponsable, que es el señor Pedro Sánchez, no venga usted a buscar con subterfugios retóricos que la culpa es del Partido Popular, porque no es la culpa del Partido Popular, la culpa es de su partido. Y si no les gusta la dirección de su partido, lo que dice la dirección de su partido, pues ya saben, la solución es fácil. Pero no echen la culpa a quien no lo tiene. Y, por cierto, cuando uno exige a los demás, tiene que mirar primero lo suyo. Si uno exige a los demás más financiación, primero tiene que mirar lo que invierte él.
Si uno exige que el Gobierno de la Nación invierta más, lo primero que tiene que mirar es por qué Asturias es la segunda comunidad autónoma en la que más ha bajado la inversión en educación de España. ¿Por qué? En Asturias, ¿quién gobierna? El Partido Socialista. La segunda región en la que más ha bajado la financiación en educación en los últimos 10 años de España. Una de las comunidades autónomas en la que el presupuesto educativo pesa menos en el presupuesto general de España. En todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, la inversión en educación, en porcentaje con el total del presupuesto, es superior a Asturias. Entonces, antes de exigir a los demás, cuidemos lo nuestro, que esto es muy propio del Partido Socialista, dar consejos a los demás que ustedes no aplican cuando gobiernan. Por lo tanto, insisto, es necesario un pacto educativo en España porque lo pide la comunidad educativa y es un clamor social de las familias. Segundo, la irresponsabilidad del Partido Socialista, en este caso, no tiene un pase. Y si quiere se lo concreto, la irresponsabilidad del secretario general de su partido, el señor Pedro Sánchez, en este caso, no tiene un pase. Y, en tercer lugar, las votaciones que su partido está haciendo en el Congreso de los Diputados contradicen todo lo que usted acaba de decir aquí. Claro que la inspección educativa debería controlar si se están cumpliendo debidamente los contenidos que ha de haber en la BAU y ser evaluados, pero cuando se propuso en el Congreso de los Diputados el refuerzo de las competencias de la inspección educativa, ¿sabe qué votó su partido? En contra. Entonces, ahora viene usted aquí a pedir más diligencia y más competencia a inspección educativa, a la alta inspección educativa, que es competencia del Ministerio de Educación, pero su partido en el Congreso de los Diputados, el del señor Pedro Sánchez, en contra. Entonces, usted no puede venir aquí a exigir cosas a los demás que ustedes no hacen. Pero insisto, seguramente si los consejeros de educación socialistas que hay en España, entre los que ustedes se encuentran, presionan a su secretario general, quizá se pueda volver a reconstruir el pacto educativo, que si está roto a día de hoy es única y entera responsabilidad de ustedes. Y un objetivo fundamental de ese pacto ha de ser superar las diferencias que hay entre los diversos territorios españoles. Y para ello, y mentalícese y sépalo, y además secundo las palabras del consejero de Educación de Castilla y León, es fundamental una EBAU única para toda España. Para entendernos, una selectividad, utilizando terminología anterior, única para toda España, porque eso asegura acceder a una universidad entre igualdad de condiciones entre todos los españoles, incluidos los asturianos. Gracias. Gracias.